Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Tecnoteología. En esta tarde tengo el enorme privilegio de poder entrevistar a alguien que nos va a enriquecer nuestro conocimiento relacionado a tecnología y teología. Es una persona que ha obtenido una licenciatura en comunicación y producción audiovisual. Tiene 10 años de experiencia en diseño gráfico y producción de video, 5 años de experiencia en transmisión en vivo por redes sociales, 10 años como encargado de la comunicación de Iglesia Vida, 8 años en una empresa propia, una empresa de medios que se llama Creamos Media. Y para mí es un gusto y un privilegio presentarles al licenciado Osvaldo Ortega. Osvaldo, mucho gusto de saludarte y bienvenido. Gracias. Gracias por darnos tu tiempo. Y pues quisiera hacerte unas cortas preguntas que creo que nos van a servir a nosotros, los que estudiamos teología, de cómo adaptarnos a la tecnología como teólogos, como pastores, como cristianos, como iglesia. Entonces, pues primero quisiera preguntarte, ¿por qué decidiste tú servir en el área de medios? Pues fue un poco de causa y efecto. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia hace 14 años, creo yo, ya la iglesia a la que asisto ahora, yo quería servir en algo. O sea, yo era muchacho y todo, yo quería servir porque yo quería permanecer en la iglesia, ¿verdad? Yo fui y yo quise, bueno, si no tengo una responsabilidad, no voy a seguir, ¿verdad? No voy a seguir yendo y todo, no voy a seguir asistiendo. Entonces busqué una responsabilidad, pero en ese momento en lo que estaban empezando y no tenían muchas herramientas o no sabían cómo estaban ahí viendo, en proyecciones, ¿verdad? Ellos estaban cómo proyectar las letras, cómo proyectar presentaciones, cómo conectar las cañoneras y eso. Entonces, yo sabía de computadoras es lo que siempre he sabido y siempre me ha gustado ese tema, entonces me metí ahí a querer servir, ¿verdad? En eso me involucré. Entonces, poco a poco eso fue evolucionando y ya después no fue solo eso, sino también, bueno, sería bueno hacer videos, sería bueno hacer diseños para poner, sería bueno, y así fue poco a poco, como fue creciendo. Y después me quedé encargado de eso y entonces en buscar cómo mejorar, cómo ir creciendo y todo eso, llegó el punto que me contrataron en la iglesia como medio tiempo para ver todo ese tema de cosas, pero igual yo me pasaba ahí todo el día, ¿verdad? Todos los días buscando cómo aprender. En ese momento era hace 12 años, ¿verdad? Había el inicio de internet ya a más o menos una buena velocidad, entonces en la iglesia había internet, entonces yo ahí iba, yo llevé mi computadora, llevé mis cosas, me mudé a la iglesia prácticamente y empecé a aprender cómo hacer video con YouTube, ¿verdad? YouTube y todo eso, empecé a aprender cómo poder hacer todas esas cosas y así fue como poco a poco fuimos creciendo, fuimos haciendo nuevas cosas y todo, ¿verdad? Entonces fue un proceso, ¿verdad? De bastante tiempo. Después quise decir, bueno, ok, ¿qué más puedo hacer, verdad? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cuál es el próximo paso? Entonces decidí estudiarlo ya en la universidad. Y entonces me metí a la universidad. En ese momento me acababa de casar y todo. Entonces, junto con mi esposa, juntos nos metimos a estudiar comunicación y producción audiovisual. Con la visión de cómo poder servir mejor y cómo poder hacer crecer esa área. Y así fue como fuimos aprendiendo y creciendo más, ¿verdad? Entonces fue un proceso y así fue. Sí, pues qué interesante. Y mira, qué bonito servir al Señor en lo que a uno le gusta. Uh-huh. Y te felicito también por prepararte para servir mejor al Señor, que creo que es algo que
que todos los que estamos dispuestos a servir al Señor debemos hacer, prepararnos, ¿verdad? Entonces, te felicito. Lo otro que te quería preguntar es, ¿cuál ha sido tu mayor reto o obstáculo que has tenido en este trabajo que haces para el Señor? Y pues digamos que son varios. Yo pienso que uno ha sido el aprendizaje, precisamente porque hoy en día creo que hay más plataformas de aprendizaje, hay más acceso a internet, hay más herramientas. Antes no existían herramientas prácticas con las que uno pudiera hacer videos o todo. Antes era irse a After Effects, a Adobe Premiere y todo, y ver primero cómo tener una computadora que corra esos programas, segundo, cómo aprender a usarlos, etcétera, ¿verdad? Y poderlo. Un aprendizaje por online, usted no encuentra, yo sé toda la licenciatura sin comprar solo libros. Libros en términos de producción, de conexiones, de video y todo eso, no hay, eso no existe. Y ha ido, y cada año es diferente, cada 3 años es diferente. Entonces, la fuente que hay de aprendizaje es YouTube, ¿verdad? La más práctica. Hoy en día es YouTube y más para este tipo de temas. El aprendizaje, o sea, y junto con el aprendizaje es el tiempo. O sea, no es una curva de aprendizaje de en 2 semanas ya estoy pilas con eso, no, ¿verdad? Fueron años. Entonces, el tiempo y el aprendizaje para eso es una de las cosas que yo veo como reto. El segundo, el dinero, porque antes era más caro, hoy hay más opciones, pero antes querer comprar una cámara era mucha inversión. Sigue siéndolo, pero antes era mucho más. El tener una computadora con la que se pueda trabajar ese tipo de cosas y todo eso fue un reto. Entonces, el tema del dinero, creo que siempre es un reto para todo, ¿verdad? Pero ese es uno de los temas que, que considero. En mi caso, no fue difícil, por ejemplo, el tema de venir y estar cerrado, por ejemplo, que para algunas personas también el reto puede ser de en la o algo negativo o que sea del diablo, ¿verdad? Las cosas así. Porque en la iglesia en la que estoy tiene bastante apertura a eso y es bastante llevada a eso, pero para algunas otras personas también puede ser eso, ¿verdad? Que para algunos pastores no sea importante. La tecnología no es importante. No, el Facebook es el diablo y las redes sociales y eso. Y entonces no hay apertura y entonces es una barrera con la que hay que ir chocando, ¿va? O pastores quizás que no quieran invertir en eso dinero, ¿verdad? Y tiempo, entonces podría ser una barrera para alguien más. En mi caso no la tuve, esa no la tuve, pero sí fue de dedicar tiempo y de estar con la inversión de dinero de parte de la iglesia y también personal, ¿verdad? Porque uno también pone de lo propio para poder avanzar en esas cosas. Eso sería. Sí, pues yo creo que a lo largo de la vida siempre tenemos retos, ¿verdad? Y los que has mencionado, pues, igual en otras áreas de la vida siempre son obstáculos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que has podido pasar esos obstáculos y pues hacer lo que ahora haces. Quisiera preguntarte, ¿qué plataforma están usando para transmitir ahorita en la iglesia? Nosotros transmitimos, o sea, transmitimos a Facebook y a YouTube. Ahí es a donde nosotros transmitimos. No usamos ningún, o sea, algo así como StreamYard o algo así, otro intermediario, digamos, no lo usamos, sino directamente usando programas como OBS, por ejemplo, y computadoras y todo eso, pero desde OBS transmitimos nosotros a Facebook y a YouTube.
No, no usamos otra plataforma más. Otra plataforma. Ah, ok. ¿Y por qué esa plataforma? O sea, en Facebook es porque ahí es donde está la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de personas en el mundo, de usuarios activos. YouTube es el lugar para ir a ver videos, ¿verdad? La televisión de hoy en día. Yo no miro televisión desde hace, no sé, 10 años quizás. Yo no recuerdo la última vez que vi televisión. Cuando voy a la casa de mis suegros y tienen cable ahí hay una tele, pero yo no miro televisión desde hace más de 10 años, no estoy exagerando. Entonces, YouTube es la televisión de hoy en día y otras plataformas de streaming ahora, ¿verdad? Ahora está Netflix y ahora está Disney Plus y HBO y todas esas cosas tuvieron que mudarse, ¿ah? Pero YouTube es la más usada. A YouTube, yo creo que nadie le quita el trono, entonces Facebook y YouTube son las que más apertura tienen, son las más flexibles y son de más personas hay. Sí, pues yo también ya llevo, por lo menos en el último año, de ya no ver televisión, sino solo en YouTube, ¿verdad? Entonces, pues gracias. También quisiera preguntarte o pedirte, ¿qué consejo le podrías dar tú a una iglesia que inicia en la tecnología? Estamos hablando tal vez de una iglesia que ha sido muy conservadora y no, y ahora con el tema de la pandemia ha tenido que usar la tecnología para transmitir sus mensajes, pero ¿qué consejo le darías tú a una iglesia que está iniciando en la tecnología? Yo pienso que, eh, o sea, uno es de que es necesario. O sea, antes, hace un par de años, quizás era opción. En realidad nunca lo ha sido, no ha sido opción. Hay que tomar las oportunidades cuando están ahí, pero ahora se ha hecho más evidente que no es opción. O sea, en Romanos 10:13 dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y Exacto. cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Verdad? O sea, ¿cómo va a escuchar la gente ahora? ¿De qué otra forma si los protocolos sanitarios no permiten que las iglesias se llenen? Hay gente que no quiere salir, puede ir a cualquier otro lugar, ¿verdad? Pero a la iglesia no, porque ahí está la excusa del COVID o lo que sea. Pero este último año ha dejado en evidencia de que la iglesia tiene que estar en los medios digitales, tiene que estar, entonces ya no, mi primer consejo es de que se acepte de que ya no es opción, una iglesia tiene que predicar en las plataformas que tiene a su alcance, entonces Claro. no es opción. El segundo consejo es de que, digamos, a una iglesia que esté empezando, es que busquen personas que puedan ayudar, no tienen que ir muy lejos, a personas en su misma congregación, que crean en la gente joven. A Claro. veces porque así es, ¿verdad? O sea, incluso yo al día de hoy me cuesta ciertas cosas como TikTok o cosas de Instagram. A mí no me gusta Instagram y todo, ¿verdad? Pero hay patojos más jóvenes que yo que, puchigas, ese es su mundo, ¿verdad? Y todo. Y es más fácil para ellos hacer ciertas cosas. Entonces, ok, entonces tal cosa con ellos. Si una iglesia está empezando, que busque patojos que saben hacerlo y si no saben, que pueden aprender. O sea, se puede aprender, pero hay que darle los recursos a esas personas, la oportunidad. Y hay que, no es solo, y también no es solo de, mira qué haces, sino también hay que invertir. No hay que gastar una gran cantidad de hoy en día de dinero para tener una computadora decente, para tener al menos una cámara que se pueda usar, aunque sea una webcam, pero una buena, para tener una buena conexión a internet. Y lo único que se necesita es que se crea en los jóvenes que sí pueden hacerlo, que tienen la capacidad o pueden adquirir rápidamente la habilidad para hacerlo y que se haga, pero lo primero es que inviertan, tanto que inviertan en su liderazgo, o sea, que inviertan en la gente que lo va a hacer, que le den la confianza, que le den las herramientas, que invierta en las herramientas que sean necesarias y que invierta tiempo para hacerlo.
porque sí vale la pena. O sea, Ok, sí, yo creo que es hora de darle la estafeta a los jóvenes también, ¿verdad? Y de alguna manera hacer que ellos empiecen a predicar también la palabra o que colaboren en que el mensaje del Señor Jesucristo llegue a todas las personas que lo necesitan, ¿verdad? Bueno, Pastor Osvaldo, mucho gusto, muchas gracias. De verdad ha sido muy interesante tus puntos de vista y cómo tú has visto esto de la tecnología para la iglesia. Así es que en nombre de la Universidad Panamericana te damos las gracias por el tiempo que nos diste y pues espero que tengamos una próxima oportunidad de poder charlar sobre el tema de la tecnología. Te claro, agradezco con mucho mucho. gusto, ¿no? Dios te bendiga. Y a todos los que nos han estado viendo o los que pudieron ver este video, les agradecemos por el tiempo y esperen pronto a ver más información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Bendiciones.